Pues la última charla de esta sesión de por la mañana la va a dar el profesor Astiz. Es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Durante muchos años ha estado en la Escuela de Ingenieros, de Ingenieros Aeronáuticos. Desde hace un par de años ha vuelto a Caminos, de donde es su origen. Fue uno de los primeros alumnos privilegiados por las enseñanzas del profesor Elices, y ahora mismo está desarrollando su vida profesional, compatibilizando con la docencia en García... Fernández Casado, perdón, me he confundido, y nos va a dar una visión más de la visión de la historia, del reto a lo largo de la historia, tanto de los materiales como de las estructuras. Muy bien, muchas gracias, José Ignacio, y muchas gracias a todos los del departamento que habéis tenido la gentileza de invitarme. Y bueno, la verdad es que para mí es un honor y una gran satisfacción estar aquí. Como ha dicho José Ignacio, pues yo fui de la primera promoción que gozó de las enseñanzas de Manolo. Y yo creo que algo de eso me vais a permitir que lo cuente, porque eso fue hace exactamente 40 años, bueno, de aquí a un par de meses o 3. Y bueno, pues yo era un adolescente, evidentemente, y Manolo era un joven profesor de 30 años entonces, que se atrevió, pues en un curso yo creo que absolutamente irrepetible, a explicar la física, que era el objeto del curso, yo diría que en 3-4 meses, 5, no más. Y el resto del curso, pues nos explicó lo que le pareció. Y lo que le pareció, pues fue de todo. Fue desde teoría de la relatividad hasta comportamiento, hasta mecánica de fluidos. Yo creo que ahí fue donde aprendí lo que era un desprendimiento de torbellinos o una estela de von Karman. ¿Qué más? Pues el comportamiento, por supuesto, mecánico de materiales, lo que era elasticidad, lo que era plasticidad, y no solamente lo que era un comportamiento plástico, sino además por qué se producía ese comportamiento, es decir, qué era una dislocación en cuña, cómo el movimiento de dislocaciones producía deformaciones irreversibles. La verdad es que es algo que es increíble, y además es increíble un poco en la idea que tenemos hoy en día de que hay que cumplir unos programas muy determinados y no hay que salirse de ellos. Y yo creo que Manolo fue muy rompedor en eso, y yo creo que se lo agradeceré siempre. Luego, más adelante, pues bueno, me recuperó cuando acabé la carrera para trabajar yo creo que en lo que quisiera, y al final yo me decidí por la mecánica de fractura, que él me enseñó y que luego yo creo que también le enseñé un poquito, y al final entre los dos pues creo que sacamos algo adelante que estuvo muy bien. De todo eso yo sacaría que Manolo, bueno, pues si ha sido algo siempre en su actividad, ha sido muy innovador, muy despierto hacia todo lo que todas las ideas que pudieran surgir, y a poder aprovechar pues desde las telas de araña que está estudiando ahora cualquier otra cosa. Y yo creo que eso, bueno, a mí me ha enseñado mucho y se lo agradezco. Bueno, pues a mí me han fijado hablar sobre este tema. Yo el título no lo he puesto yo, o sea que simplemente me dieron esto y digo, bueno, a ver si hablas sobre eso. Y pues vamos a ver en poco tiempo pues una visión un poco rápida de lo que supone la relación entre el material y la estructura en la ingeniería civil y en la arquitectura, sobre todo en la ingeniería civil y más específicamente en los puentes. Yo creo que ahí hay claramente dos campos diferenciados. Hay el material y hay la estructura. Dentro de lo que es la ingeniería estructural, yo creo que se pueden distinguir esos dos campos muy diferenciados, y desde luego hay gente que se dedica a estructuras, gente que se dedica a materiales, pero el ingeniero estructural lógicamente debe trabajar en los dos campos. Lo que pasa es que son siempre campos diferenciados y campos que de alguna forma, no sé si compiten, pero por lo menos se ayudan. Se ayudan en el sentido de que los materiales a veces se desarrollan por sí solos por una casualidad en muchos casos, o simplemente porque hay una necesidad ajena a las estructuras que hace que se desarrolle un determinado material, y luego a posteriori pues se ve que ese material es aplicable a la ingeniería estructural. Y otras veces es la propia ingeniería estructural la que pide un determinado material y hace que se desarrolle. Es decir, hay una especie de competencia entre esos dos campos que hace que progrese la ingeniería estructural y que haya llegado a donde estemos ahora.
Dentro de las estructuras, pues hay una serie de campos que colaboran en ese desarrollo, que he puesto pues el concepto estructural, el diseño, el proyecto, lo que llamamos proyecto generalmente en castellano, el comportamiento estructural, que es quizás la parte más científica, el conocimiento de cómo se deforman las estructuras, el conocimiento de eso que llamamos tensiones y deformaciones, los métodos de construcción fundamentales para poder llevar a cabo cualquier obra civil. Y luego, hoy en día, pues estamos muy preocupados con la estabilidad, con la seguridad, con la fiabilidad de nuestras estructuras. Y todo esto acaba hoy en día desembocando en unas normas, en unos códigos, que son los que los ingenieros tenemos que cumplir. No sé si para bien o para mal. Para bien, por supuesto, para la sociedad, en el sentido de que son una seguridad, pero para mal en el sentido de que también es una cortapisa, un límite a la creatividad que de alguna forma hay que saltarse, igual que Manolo se saltó hace 30 o hace 40 años los programas establecidos en física general. Bien, dentro de los materiales, hombre, el ingeniero estructural está pensando fundamentalmente, aunque aquí se ha hablado de otras propiedades, pero está pensando en propiedades mecánicas y en durabilidad, básicamente en esos dos tipos de propiedades. También, ¿por qué no?, las propiedades térmicas, porque de alguna forma entran en juego dentro del proyecto de la estructura, pero básicamente son las dos primeras las que nos interesan. Y luego, por supuesto, también la fabricación. Entonces, dentro de todo eso también hay unos códigos. Y al final, pues acabamos teniendo ese planteamiento que conocemos bien en estructuras, de decir, yo tengo mi cálculo estructural al cual le pongo un determinado coeficiente que me asegura que no voy a sobrepasar unas determinadas tensiones, y por otro lado tengo un material al cual le pongo otro coeficiente que me asegura que no voy a sobrepasar la resistencia de ese material, y al final esas dos seguridades juntas me dan la seguridad de que la estructura va a ser eficiente, no que va a ser eficiente, va a ser segura fundamentalmente. Lo de eficiencia quizás sea más difícil de conseguir. Bueno, pues entonces ahora vamos un poquito a dar esa visión histórica de ese reto continuo que ha habido entre materiales y estructuras, entre especialistas en materiales y especialistas en estructuras, recorriendo muy rápidamente la historia y fijándome en algunos casos que no tienen por qué ser los más significativos, pero que de alguna forma pues nos pueden dar un poco el camino seguido. Quiero empezar con los materiales naturales, con la roca fundamentalmente, como material más competente, más resistente, y con las estructuras megalíticas que son tan queridas de Manolo, y empiezo con Stonehenge, pero por supuesto no podría faltar aquí alguna de las que Manolo conoce bien, como esta tabla de Trepukó de su querida isla de Menorca, y bueno, de estos monumentos de los que él habla a menudo, de las tablas y los talayots y todas estas cosas que tanto le gustan. Bien, estas estructuras son estructuras evidentemente formadas a base de juntar elementos que ya son de por sí resistentes, es decir, que prácticamente no hay ni ingeniería de materiales ni ingeniería de estructuras en ellas. Realmente es un montaje sobre la base de unos materiales extraordinariamente resistentes. Dentro de lo que es propiamente ingeniería civil, pues tenemos, por ejemplo, este puente también extremadamente antiguo, el Tar Steps, que es muy básico en su concepto, como veis, y no tampoco tiene gran ingeniería, lo cual no quita para que haya durado pues miles de años. Si buscamos ya un concepto más científico o por lo menos más humano de la estructura, en el sentido de que haya una influencia de proyecto, digámoslo así, pues ya tenemos que ir a estructuras un poquito más avanzadas, tenemos que ir a Micenas, tenemos que ir por ejemplo, a esta Puerta de los Leones, en las cuales ya se puede percibir algo así como un arco de descarga en este diseño, o por supuesto en el Tesoro de Atreo, donde también vuelve a haber una estructura semejante, y por supuesto en la bóveda interna, que ya es verdaderamente el primer ejemplo de una estructura que resiste por forma. Es decir, tenemos un material que es el que es un material natural, es un material que hay que tallar, que eso ya es una primera influencia humana que es muy importante, y es muy importante hacerla bien, pero por supuesto ahí quizás la idea grande es la idea del estructural, la idea de hacer la curva para que la estructura resista por forma. Dentro de toda la civilización griega, pues evidentemente hay producciones, hay resultados maravillosos desde el punto de vista arquitectónico,
pero quizás no tanto desde el punto de vista de la ingeniería, porque básicamente consiste en hacer formas bellas, espacios bellos, pero sobre la base de materiales naturales que no están desarrollados, simplemente están tallados. También no todo procede de Europa, no todo procede de los griegos, y dentro de la civilización americana antigua, de los indios navajos y de este tipo de población, pues también encontramos construcciones basadas en el uso de materiales naturales, como estos recintos de oración en la meseta de Colorado, o también encontramos ya unos primeros desarrollos de algo que se puede considerar más o menos como adobe, en el cual pues ya vemos que hay materiales naturales junto con cañas, y es decir, de alguna forma un primer inicio de lo que hoy consideraríamos como un hormigón, evidentemente con materiales muy primitivos, pero también de alguna forma muy integrados dentro del medio ambiente, cosa que hoy en día pues no conseguimos hacer del todo. También buscando en la civilización americana, pues nos encontramos ya con materiales muy elaborados, muy antiguos también, es decir, esto data de probablemente del orden de 1000 años antes de Cristo, y vemos que lo que sí que hay es un trabajo tremendo de montaje y de talla del material hasta conseguir unas formas realmente muy logradas, muy elaboradas. Pero realmente donde se produce verdaderamente el salto cualitativo dentro de la ingeniería estructural es en la ingeniería romana, básicamente por dos razones: porque hay nuevos métodos de construcción, pero también hay nuevos materiales, y esos nuevos materiales se consiguen a través de algo parecido al hormigón, a través de la adición de cenizas puzolánicas a la cal, y conseguir, pues como digo, algo muy parecido al hormigón y un resultado tan fantástico y tan significativo como el Panteón, que es probablemente la cumbre de todo lo que hoy conservamos de arquitectura romana. Y dentro, por supuesto, de los puentes, pues por qué no citar nuestro puente de Alcántara, que creo que es el único puente español que voy a enseñar aquí. Bueno, pues, y el puente del Pont du Gard, el puente francés, que de alguna forma también es el más representativo a nivel internacional de la ingeniería romana. ¿Qué pasa después? Pues pasa algo que de alguna forma está pasando hoy en día también en nuestro país, está pasando en muchos países, y es el hecho de que por circunstancias económicas, por la evolución histórica, por circunstancias sociológicas, por lo que sea, pues se pierden los oficios. Y el perder los oficios quiere decir que hay una serie de habilidades presentes en la industria de la construcción que de alguna forma desaparecen. La industria de la construcción fue la gran industria romana. Hay una frase de Augusto que dice que él va a transformar Roma de una ciudad de adobe a una ciudad de mármol, que es más o menos lo que intentan hacer nuestros políticos hoy en día, de otra manera. Pero llegan la Edad Media y se pierden gran parte de esos oficios, se pierden sobre todo la habilidad de tallar la piedra como la tallaban los romanos, y se pierde también un cierto conocimiento de esos morteros romanos, de tal forma que llegamos a estructuras mucho menos perfeccionadas que estas, estructuras a las cuales yo, por ejemplo, les tengo un gran cariño, como esto es el monasterio de Leire en Navarra, pero en la cual pues se aprecian un montón de defectos de construcción y defectos también de construcción en el sentido de evolución de la estructura debido a fallos de la cimentación. Es decir, realmente son estructuras muy imperfectas que denotan en definitiva un bajón, una disminución de la tecnología dentro de nuestra Europa. También un puente tan significativo como el puente de Puente de la Reina, a lo largo del Camino de Santiago, pues también según con qué ángulo se vea, pues es un puente tremendamente imperfecto, a pesar de que sea uno de los puentes más significativos que tenemos aquí. Simultáneamente, eso es curioso, en China, en el siglo VI, en el siglo VII, estaban haciendo un puente como este, un puente rebajado, un puente de piedra, un puente que es absolutamente comparable, pues por ejemplo, al Ponte Vecchio de Florencia, que se construyó solamente 700 años después. Lo que pasa es que no se sabe por qué esta tecnología no prendió en China, es decir, que fue algo como si lo hubiese construido un extraterrestre, que no tuvo continuidad,
y ahí se quedó. Pero realmente es muy notable la diferencia de épocas en que se construyeron estos dos puentes, que son, ya digo, absolutamente comparables en cuanto a tecnología. O el puente de la Trinità, también en Florencia, que es otra vez la vuelta dentro del Renacimiento, y eso supone en definitiva el Renacimiento a la técnica romana y a la forma de hacer de los romanos. No hay realmente un cambio de material en esta evolución. Hay una recuperación de la tecnología de la construcción. Donde hay un cambio de material es con la aparición de los materiales metálicos dentro de la construcción, y este cambio se produce fundamentalmente, bueno, el primer ejemplo es este puente de Coalbrookdale, que fue realizado por un fundidor en el Reino Unido. Y lo más curioso de esto y de estos primeros puentes metálicos consiste en ver el diseño del puente, que no hace más que reproducir el puente de piedra. O sea, realmente en esta forma que encontramos aquí nos estamos encontrando con sillares huecos, pero en definitiva esto quiere reproducir una rosca típica del arco de un puente de piedra. ¿Por qué? Pues porque no había una tecnología apropiada para este tipo de material, y lo que pasa es que estaban probando la sustitución del material metálico del material piedra por el material metálico. De hecho, bueno, hay muchos ejemplos de este tipo. Este es el mismo puente de Coalbrookdale, pero de hecho voy a citar este ejemplo que a mí me parece muy llamativo, que es un puente en Dublín. Este puente se llama el puente Halfpenny, que no es más que una contracción de halfpenny, porque es un puente que cuando se construyó en el año 1816 pues tenía asociado un peaje a su uso, es una pasarela realmente, y como se puede ver es un puente arco diseñado un poco en la misma línea que el puente de Coalbrookdale que hemos visto antes, es decir, diseñado en la idea de reproducir los sillares que tendría un puente arco. Es un puente que ha permanecido hasta ahora y no tiene ningún problema, es probablemente el puente más conocido de Dublín. En el año 2000 se convocó un concurso para hacer un puente a 100 metros de este, y el concurso lo ganó un equipo de arquitectos, y lo que hizo este equipo de arquitectos pues fue, bueno, esto es la misma idea del puente de Coalbrookdale, lo que hizo fue este puente que tenemos ahora en primer plano, justo delante del puente de Halfpenny. Y es un puente que aparece como, bueno, como es de canto variable, parece un poco como un puente arco, no lo es un puente viga realmente, pero sí de alguna forma recuerda al anterior. Pero ahí es donde vemos toda la evolución que se ha producido en estos 200 años entre el nacimiento de la tecnología de los puentes metálicos y la situación actual en que conocemos el comportamiento estructural y somos capaces de interpretar ese comportamiento estructural y aprovechar las propiedades de los materiales metálicos donde realmente son útiles. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia básicamente es que ha desaparecido esa forma del sillar. Aquí lo que tenemos es una triangulación, con lo cual esto funciona como una viga que el arquitecto, yo creo que con mucho criterio, pues lo que hizo fue dejarla muy destacada en estos apoyos, donde se ve que el cordón inferior está apoyado contra el estribo y el cordón superior está tirando del estribo a través de este anclaje con un pasador. O sea, claramente se observa que es una diferencia de concepto radical con respecto al caso anterior, en el que todo el apoyo, todo el salmer del arco está trabajando en compresión. Además, bueno, pues todo esto se combinó con una reforma de las márgenes del río, en la cual reforma pues se utilizó una celosía para soportar unos paseos laterales que de alguna forma combinaba con el puente nuevo. Si ahora damos otro salto, un salto mucho menor, pasamos del año 2000 al año 2005. En el año 2005 se construyen varios puentes en Dublín. Hay un puente de Calatrava, pero hay otro puente que es de otros arquitectos. Puente que está bien, es un puente que es un puente colgante, que es un puente, digamos, raro, entre comillas, podríamos decir, y que de alguna forma denota un poco el signo de los tiempos. Estamos en los tiempos del barroco, podríamos decir, y igual que el barroco en su tiempo pues fue una forma de atraer a las masas a las iglesias, en este caso me temo que el barroco actual es una forma de atraer a las masas a las urnas, pero básicamente
el objetivo es el mismo. Se trata de vender una imagen para conseguir un beneficio a cambio, y esto es un poco, yo creo, la idea que hay detrás de este tipo de puentes que muchas veces propugnan las autoridades de todo tipo para conseguir un beneficio electoral. Bien, quizás esto no estaba previsto, pero Pepe Calavera ha dicho antes algo respecto a la durabilidad de sus obras, que al cabo de 30 años las han tirado. Un puente nuestro ha durado 2 años también a causa de esto. La pasarela del Manzanares se construyó en el 2003 y en el 2005 la tiraron a causa de la M30. O sea que también en este caso pues hay que saber que nuestros trabajos son trabajos muy temporales, y hay que conformarse con ello. Bien, vamos a... Bueno, una cosa interesante respecto al uso de los materiales en estos puentes, evidentemente, es la profusión ya del uso de materiales muy durables, de materiales como el aluminio y en este caso el material del acero inoxidable. Es decir, realmente aquí es donde hoy en día pues se está poniendo mucho el acento en conseguir que las estructuras que hagamos sean estructuras que no se vean afectadas por la corrosión, y ello implica trabajar mucho sobre la durabilidad del material metálico, como luego voy a hablar un poquito de la durabilidad del hormigón también. Bien, volviendo sobre la historia de los puentes, voy a pasar muy rápidamente sobre esa evolución que lleva de hacer un arco, digamos, muy parecido a lo que es el arco del puente de piedra, a pasar a puentes como los puentes de Telford, por ejemplo, en los cuales ya se adivina, es un arco, pero esto funciona realmente como una viga, es una sección de alma llena, quizás se vea mejor aquí, sección en la cual pues se observa, como digo, el alma llena y una serie de rigidizadores, es decir, una tecnología pues básicamente actual. Esto fue hecho por Telford en los principios del siglo XIX. También por Telford, en este caso, pues este puente en el cual se marca el anillo, la rosca del arco, pero en este caso la unión entre ese arco y el tablero superior ya no es una unión, digamos, de conexión trabajando exclusivamente en dirección axial, sino que es una celosía, lo cual permite que en definitiva esto funcione pues un poco como arco, pero mucho también como viga, y por lo tanto estemos ante un concepto nuevo de estructural. Pero concepto nuevo hecho posible por el hecho de que los materiales metálicos son materiales que resisten a tracción, que tienen una simetría de funcionamiento, por lo menos mientras no entremos en problemas de pandeo, que hace que pues de alguna forma no quede esa idea del tensegrity que nos han enseñado antes, que no quede reflejada en el diseño de la estructura. Realmente nos da igual que el material esté trabajando a compresión que a tracción, en algunos casos, digamos, por lo menos. Con un salto de más o menos 100 años desde sus inicios, pues la construcción de puentes metálicos llega a este fantástico puente, desmesurado evidentemente, no se haría hoy en día así, pero fantástico en el sentido de que son 530 metros de luz, el Firth of Forth, que es algo prácticamente inigualado hasta hoy en día, puente de ferrocarril. Bien, pasando a otro tipo de diseño, pues pasamos a los puentes colgantes, que también parten de diseños basados en materiales naturales, materiales vegetales, fundamentalmente, como esta pasarela dibujada por un explorador español en Cuzco. Y de ahí pues pasamos a los puentes, los primeros puentes colgantes ingleses, que eran puentes de cadenas, puentes en los cuales los elementos traccionados, pues en definitiva eran unos eslabones unidos mediante pasadores que en definitiva estaban fundidos, es decir, realmente era fundición. Y el gran salto se produce cuando se empiezan a utilizar cables para sustituir a estas cadenas, y llegamos a través de muchos pasos intermedios a puentes tan significativos como el Golden Gate del año en San Francisco del año 36-37 hasta el récord actual de puentes, que es el puente de Akashi, el Akashi Kaikyo en Japón, con casi 2.000 metros de luz, y construido hace hoy 10 años. Dentro de la tecnología de puentes, y hablando un poco en esa relación con el material, nos encontramos con los puentes atirantados. Los puentes atirantados se suele decir
que nacen en los años 50, y es verdad, porque la tecnología actual de puente atirantado nace en los años 50, pero realmente es una tecnología muy antigua. Este puente de Friburgo es un puente de principios del siglo XIX. Por lo tanto, es un puente, como digo, muy antiguo, en el cual los tirantes pues eran tirantes, en este caso, metálicos. Lo que pasa es que la falta de conocimiento del comportamiento estructural hizo que se cometieran muchos errores en este diseño de puentes y fuera una tecnología que acabara quedando un poco en desuso, pero que acabó resurgiendo a mediados del siglo XX. Entonces, a mediados del siglo XX surge, por ejemplo, este puente de Les Arreux, que es de Cacot, en Francia, puente que nunca se considera como puente atirantado, aunque realmente es un puente atirantado, es un puente del año 52, creo recordar, y realmente el que se considera como inicio de los puentes atirantados es el puente de Stromsund, de Disinger, que, como muchas de las cosas que hacen los alemanes, pues precisamente a causa de la potencia de esas normas DIN que tienen, pues les obliga a experimentar fuera de casa, de tal forma que este puente no lo construyeron en Alemania, sino lo construyeron en Suecia, porque en Alemania no hubiesen podido, probablemente, debido a la necesidad de cumplir con esas reglas. La historia del puente atirantado evidentemente es muy fructífera y muy significativa y muy demostrativa de la importancia de los materiales, sobre todo en cuanto al desarrollo de los cables. Los primeros cables pudieron ser barras, luego fueron cables cerrados y finalmente pues llegamos al cable semejante a lo que es el cable del puente pretensado, que es lo que da lugar a puentes tan bellos como este de Millau en Francia, proyecto en parte de Foster y en gran parte de Michel Virlogeau. Entonces, en estos puentes quizás lo más interesante relativo al material sea el haber llegado, al cabo de 50 años de experiencia en el proyecto de puentes, haber llegado a un sistema de cables que es, yo creo que casi 100% seguro frente a la fatiga y frente a la corrosión. Es un sistema pues basado en el uso de torones que son básicamente semejantes a los que se utilizan en el acero de pretensar, pero recubiertos con unas vainas de polietileno extruidos en esa vaina de polietileno rellena de cera, y luego además pues se consigue que esos cables pasen por unos anclajes que son especialmente, digamos, benévolos en cuanto a la posibilidad de transmitir tensiones de fatiga al material, lo cual hace que tenga una resistencia a fatiga muy elevada. Hay muchas barreras contra la corrosión y esto hace que con estos cables hoy en día se piense que la durabilidad de los puentes atirantados sea, por lo menos dicen, de 50 años, porque no hay ninguna experiencia previa, pero probablemente sea superior. Bien, otros materiales que se han utilizado, y voy a ir terminando ya, otros materiales que se han utilizado y que se están pensando para su uso en puentes, y aquí le doy un poco la vuelta a la forma de entender esta historia, en el sentido de que aquí se trata de materiales compuestos que se han desarrollado para otras aplicaciones, como por ejemplo la ingeniería aeronáutica, y que ahora se empieza a pensar si no son aplicables a la ingeniería civil, como por ejemplo en este caso, en esta pasarela de Lleida, en la cual se han usado materiales compuestos, evidentemente para conseguir un resultado que ni desde el punto de vista estético ni desde el punto de vista estructural posiblemente sea muy justificable, pero sí es justificable como experimento para ver si en esa vía podemos llegar a resultados interesantes. Otros materiales como el acero inoxidable, por ejemplo en este proyecto de pasarela de Paco Millanes, aquí cerca de Madrid, a través de una red tupida construida entre el arco portante y el tablero, o el uso de todo tipo de materiales en este pabellón puente de la Expo, que no sé si se va a inaugurar finalmente o no, o el uso del aluminio también en puentes, son digamos, vías en las cuales existe tecnología del material y el ingeniero estructural está tratando de ver si a través de eso se consigue algún tipo de beneficio. Bueno, veo a José Ignacio muy nervioso por levantarse y me parece que vamos a parar aquí porque quería hablar un poquito del hormigón. Del hormigón diré una cosa nada más. El hormigón evidentemente ha crecido en prestaciones, ha crecido en propiedades. Hoy en día tenemos hormigones muy buenos, pero desde el punto de vista del proyecto de estructura, ¿qué le pedimos al hormigón y qué nos falta todavía en el hormigón? ¿Más resistencia? Yo creo que no. Tenemos resistencias muy elevadas ya. Se puede llegar perfectamente a
a resistencias de 100 megapascales, 100, 110, y eso ya es mucho. ¿Resistencia a tracción? No, yo creo que los ingenieros hemos vivido ya con la idea de que el hormigón no resiste a tracción, por lo tanto vamos a prescindir de ella. ¿Qué es lo que le pedimos? Que no se fisure. Claro, eso, pedirle que no tenga resistencia a tracción y que no se fisure es muy complicado. Entonces se trataría fundamentalmente de que el material no resistiría a tracción, pero por lo menos tuviera una continuidad que supusiera una barrera contra la corrosión, es decir, de alguna forma que se actuara como una especie de goma, que a pesar de no tener resistencia apenas y no tener rigidez, por lo menos supusiera una barrera. Se está trabajando en ese camino, como materiales como el ductal, por ejemplo, es decir, materiales de hormigones rellenos de fibras de alguna forma permiten difuminar esa fisuración y hacerla prácticamente imperceptible y, por lo tanto, de alguna forma proteger a las armaduras. Bueno, voy a parar aquí porque ya creo que no tengo más tiempo para hablar. Una vez más, gracias a Manolo por habernos enseñado muchos caminos dentro del estudio de los materiales, caminos que hoy en día, a pesar de que estoy en otra barrera, en la barrera de la estructura, creo que sigo utilizando y sigo aprovechando mucho. Muchas gracias.